Al principio solo había silencio. No el silencio vacío, sino ese que respira y observa, ese que pesa sobre el aire como si contuviera un misterio a punto de revelarse. En esa quietud se gesta la vida. No hay ruido, no hay explicación, solo el pulso invisible de un Dios que mira desde lo eterno y decide volver a soplar. De ese soplo nacimos, y en ese soplo se esconden todas las respuestas que hemos olvidado. Pero no lo comprendemos hasta que algo dentro de nosotros se rompe. El alma humana parece aprender a través del quiebre. Vivimos intentando controlar el curso de los días, convencidos de que la fuerza nace de la voluntad, hasta que un día algo nos arrebata el suelo y comprendemos que no éramos dueños, solo huéspedes. En ese momento la respiración se vuelve consciente. Cada inhalación es un acto de fe, un recordatorio de que seguimos aquí. No sabemos por qué, pero seguimos. Y ese seguir, ese permanecer cuando todo parece perdido, ya es oración. El dolor llega sin pedir permiso. Entra como una sombra que no se anuncia y lo ocupa todo. A veces tiene forma de una palabra que se clava, de una pérdida que no se entiende, de un sueño que se derrumba ante nuestros ojos. La vida se divide en un antes y un después, y todo lo que éramos parece quedar atrapado en el borde del abismo. Intentamos explicarlo, intentamos creer que hay lógica, pero el sufrimiento no obedece razones, solo deja huellas, y esas huellas conducen a lugares que no esperábamos visitar. Y cuando la herida se abre, algo más profundo comienza a hablar. No es el dolor lo que destruye, sino la voz que susurra detrás de él. Esa voz que dice, ya no eres suficiente, Dios te ha olvidado, tu historia terminó. Creemos en ella porque resuena con nuestras propias culpas, con las promesas que no cumplimos, con los miedos que escondimos bajo la apariencia de fortaleza. Pero Dios, en su silencio, no se ha ido. Está allí, esperando a que dejemos de escuchar al miedo para volver a oír la verdad. Hay un momento en que el alma pierde su nombre y toma el del dolor. Es el instante en que dejamos de decir, tengo miedo, y empezamos a decir, soy miedo. La herida deja de ser un evento y se vuelve identidad. Caminamos bajo su sombra sin darnos cuenta de que ya no respiramos libremente. Pero Dios no se asusta de las máscaras que el sufrimiento nos impone. Él sigue mirando lo que somos debajo de ellas. Espera paciente, a que recordemos el nombre que nos dio al principio, amado. El silencio de Dios no es ausencia, es presencia en otro idioma. Cuando todo parece vacío, Él se acerca sin ruido, como una brisa que no necesita demostrar nada. Su forma de amar no siempre se entiende. A veces parece abandono, pero en realidad es transformación, porque solo en el silencio aprendemos a escuchar lo que nunca se apaga. Esa voz interior que no viene del miedo, sino de la esperanza escondida. Y sin embargo, en ese proceso, llega la duda. Se infiltra poco a poco, como agua que busca grietas. ¿Y si todo fue una ilusión? ¿Y si estoy hablando con el vacío? Preguntas que parecen peligrosas, pero que en realidad son semillas. Porque la fe que nunca fue cuestionada, nunca fue viva. Dios no teme nuestras preguntas. Prefiere una duda sincera a una fe repetida. Cada interrogante es una puerta, y quien la atraviesa con humildad descubre que el misterio no separa de Dios, sino que acerca. Hay quienes creen que la caída es el fin, pero el colapso también puede ser revelación. Cuando todo se derrumba, queda al descubierto lo que nunca debía sostenernos. Lo que llamábamos estabilidad muchas veces era solo miedo disfrazado de control. Dios, con ternura severa, permite que lo frágil se rompa para mostrar lo eterno, no para castigar, sino para liberar. Las ruinas son su taller, el lugar donde forja nuevas raíces. Y entre los escombros, cuando nos miramos sin saber quién somos, aparece el espejo que miente. Refleja cansancio, culpa, vergüenza. Pero lo que muestra no es verdad. Es la sombra de lo que aún no ha sido restaurado. Aprender a mirar con los ojos de Dios es una tarea lenta.
Significa reconocer belleza en lo roto, valor en lo débil, propósito en lo que parecía pérdida. El alma empieza a sanar cuando deja de creerle al reflejo y comienza a creerle a la promesa. Esperar se vuelve entonces la gran lección. Esperar cuando no hay señales, cuando las horas pesan y los días no traen alivio. La espera no es castigo, es el crisol donde la fe se purifica. Dios no llega tarde, llega preparado. En su tiempo, las demoras no son negativas, son exactitud divina. Cada día sin respuesta se convierte en un terreno donde germina la paciencia, esa virtud que no brilla, pero sostiene. En el aula oculta del sufrimiento, Dios enseña sin palabras. Allí, el alma aprende a distinguir entre fuerza y orgullo, entre resignación y entrega. Cada lágrima que cae es parte de una conversación más profunda que la mente no puede traducir. Descubrimos que el dolor, cuando se ofrece, deja de ser castigo y se convierte en puente. Lo que un día fue herida se transforma en compasión. Lo que fue sombra, en guía para otros. Y justo cuando creemos que todo está perdido, aparece una luz. No un rayo que lo ilumina todo, sino un destello en medio de la oscuridad. A veces llega en una mirada, una palabra, un recuerdo. Dios tiene maneras extrañas de irrumpir en el abismo, no para cambiarlo de inmediato, sino para recordarnos que incluso allí, Él puede entrar. A partir de aquí, el alma ya no busca pruebas, busca presencia. Comprende que el silencio no era ausencia, sino acompañamiento. Que Dios nunca se fue. Solo estaba esperando el momento en que dejaríamos de exigir respuestas para comenzar a escuchar con el corazón. Cuando ese entendimiento florece, algo cambia. Ya no necesitamos actuar, aparentar, convencer. Dios no busca actores, busca verdad. Su amor no depende de nuestro desempeño, sino de nuestra rendición. En la autenticidad, la fe deja de ser esfuerzo y se convierte en descanso. Y en ese descanso, la reconstrucción comienza. Pero no empieza por fuera. Dios trabaja desde dentro. No repara estructuras viejas, construye nuevas raíces. Toma las piezas dispersas de nuestra historia y las coloca en un orden que nunca habríamos imaginado. Su ritmo es lento, pero seguro. No improvisa, edifica. El alma empieza a levantarse en actos pequeños. Una oración sencilla, una gratitud escrita, una caminata bajo la lluvia. No son grandes gestos, son gestos fieles. Cada uno abre espacio a la esperanza. El milagro no ocurre de golpe, ocurre en la constancia. La fe no crece en los días fáciles, sino en los días en que elegimos creer sin sentir. Y cuando menos lo esperamos, el sentido regresa. No como explicación, sino como certeza. Todo lo vivido tiene propósito. Nada se perdió, todo fue semilla. Dios no borra el pasado, lo redime. Cada caída se vuelve parte del diseño, cada pérdida una puerta que nos conduce a mayor profundidad. Entonces la herida deja de doler y empieza a brillar. La cicatriz se convierte en testimonio. Lo que nos avergonzaba se transforma en señal de vida. Dios no elimina las marcas, las llena de luz. Cada una de ellas se vuelve un faro que guía a otros, recordando que el dolor también puede resucitar. Y con esa comprensión, el lenguaje de la fe cambia. Ya no se trata de pedir, sino de agradecer. Ya no se trata de entender, sino de confiar. La fe madura su tono y aprende a hablar con suavidad. Donde antes había queja, ahora hay gratitud. Donde había miedo, ahora hay serenidad. Lo que sigue es el milagro lento. El cambio imperceptible que un día nos encuentra distintos, sin saber cuándo ocurrió. La vida se vuelve más ligera, el alma más clara, el corazón más silencioso. Dios obra sin ruido, y en ese silencio la transformación se vuelve profunda. Llega el momento del perdón, no como idea, sino como libertad. Perdonar la historia es soltar el control.
dejar que la gracia reescriba el significado del pasado. No podemos cambiar los hechos, pero sí el peso que tienen sobre nosotros. Y cuando ese peso cae, el alma respira. El mundo cotidiano empieza a brillar. Cada detalle se vuelve un recordatorio de que Dios habita en lo simple. Una palabra amable, una tarde tranquila, un rayo de luz sobre la piel. La vida, en su forma más común, se revela como el mayor de los templos. La voz de Dios, antes buscada afuera, ahora vive dentro. No da órdenes, inspira, no exige, acompaña. Su presencia se ha vuelto la atmósfera en la que respiramos. El alma ya no teme perderlo, porque ha comprendido que nunca se fue. Entonces llega la invitación: comenzar de nuevo. No desde la negación del pasado, sino desde su redención. Dios no nos pide olvidar, nos pide construir sobre la gracia. Cada amanecer es la prueba de que la misericordia sigue abierta, de que la historia no termina mientras haya aliento. Y cuando el alma vuelve a vivir, su voz se multiplica. La redención no se guarda, se comparte. Lo que Dios sanó en secreto comienza a sanar a otros. Nuestra historia se convierte en puente, nuestra voz en consuelo. Al final, no hay final, solo una luz. No una que deslumbre, sino una que habita. Es la luz de la comprensión, la paz que no depende del mundo, la certeza de que todo tuvo sentido. Lo que el dolor destruyó, la gracia lo reconstruyó. Y esa luz, que un día buscamos afuera, ahora vive aquí, silenciosa, constante, eterna. El alma reconstruida ya no corre, camina. Cada paso tiene el peso de una oración y la ligereza de una promesa cumplida en silencio. Comprende que el tiempo ya no es enemigo, sino aliado de Dios. El reloj deja de ser amenaza y se convierte en testigo. Lo que antes medía pérdidas ahora mide procesos. La madurez espiritual consiste en entender que nada llega tarde, porque lo eterno nunca se apura. Cuando la vida retoma su ritmo, aparecen nuevas pruebas. No son castigos, son recordatorios. Dios permite que la calma sea interrumpida para probar la profundidad del cambio. En esos momentos, el alma ya no se queja, observa, sabe que lo que llega también pasará, y que la paz no depende de lo que ocurre, sino de aquel que permanece. Es entonces cuando aprendemos que la verdadera fe no consiste en evitar tormentas, sino en caminar dentro de ellas sin perder la dirección del viento divino. A veces creemos que la restauración es un lugar, pero en realidad es un movimiento. No hay punto de llegada, solo una forma nueva de avanzar. El dolor nos enseñó a mirar hacia adentro, la gracia nos enseña a mirar hacia afuera. Ahora vemos al otro con los ojos con que Dios nos miró a nosotros, con compasión. No juzgamos la herida ajena porque recordamos la nuestra. En esa empatía, la espiritualidad se vuelve humana, tangible, viva. Hay días en que la luz parece débil, y sin embargo basta. Dios no exige entusiasmo, solo sinceridad. La fe madura ya no se mide por la intensidad de las emociones, sino por la perseverancia del corazón que sigue creyendo, aun cuando no siente. Cada amanecer trae consigo una oportunidad silenciosa. Elegir confiar una vez más. Y esa elección, aunque parezca mínima, mueve montañas invisibles. El alma que ha sido sanada aprende a escuchar el lenguaje de lo invisible. Sabe que las señales de Dios no siempre llegan en forma de milagro. A veces es un pensamiento que calma, una intuición que guía, un gesto inesperado de amor. Nada es casual para quien vive despierto en lo divino. Lo cotidiano se vuelve revelación. Dios no habla solo en los templos, habla en los cruces de calle, en los pequeños milagros que solo los atentos perciben. Y en ese reconocimiento comienza la verdadera adoración. Ya no se trata de recitar palabras, sino de habitar la presencia. La oración se vuelve respiración, el trabajo, servicio, el descanso, gratitud. La fe deja de ser una parte de la vida y se convierte en la forma de vivirla.
Quien ha pasado por el fuego sabe que no hay diferencia entre lo sagrado y lo común, porque Dios habita ambos. Sin embargo, la vida no se vuelve perfecta. Todavía hay días de cansancio, de nostalgia, de preguntas que no obtienen respuesta. Pero ahora el alma no se asusta del vacío. Ha aprendido a convivir con él como se convive con la noche, sabiendo que la oscuridad no anula el sol, solo lo oculta. El dolor no desaparece del todo, se transforma en un recordatorio de nuestra dependencia, y en esa dependencia está la libertad. A veces, al mirar atrás, las lágrimas regresan, no por pena, sino por gratitud. Cada herida sanada brilla como un faro, y el corazón comprende que lo que parecía pérdida fue preparación. Dios no desperdicia nada. Hasta los fragmentos se integran en su diseño. Todo tiene sentido bajo su mirada, incluso aquello que aún duele. El alma que ha visto la redención se vuelve más silenciosa. Ya no necesita probar su fe, ni justificar su esperanza. Vive con la certeza de que lo esencial no se demuestra, se irradia. Su sola presencia se convierte en testimonio. A donde va, lleva paz. No porque la vida sea fácil, sino porque el corazón ha aprendido el secreto del contentamiento. Dios basta. El milagro lento continúa cada día. No se detiene al alcanzar estabilidad. Es un proceso perpetuo de purificación, de rendición constante. Cada nuevo desafío revela una capa más profunda del alma. Dios sigue reconstruyendo incluso cuando creemos estar completos. Su amor no se conforma con lo suficiente, aspira a la plenitud, y llega el momento de compartir. Lo que una vez fue ruina, ahora se vuelve palabra que edifica. La voz que antes lloraba, ahora consuela. Contar lo vivido ya no duele, sana. El testimonio se convierte en un acto de amor. Ofrecer a otros la esperanza que un día nos sostuvo. En ese compartir, la historia deja de pertenecernos y pasa a ser herramienta de Dios. Las almas tocadas por la redención se reconocen entre sí sin hablar. Hay una quietud en su mirada, una ternura en sus gestos. Saben lo que significa perderlo todo y aún así seguir amando. Son los verdaderos testigos del milagro. No predican con ruido, sino con presencia. No imponen fe, la encarnan. Y así, la vida se reescribe sin borrar. Cada amanecer trae nuevas páginas. Y el autor sigue siendo el mismo. Ya no tememos al futuro, porque sabemos que está tejido con las mismas manos que nos sostuvieron en la oscuridad. El amor de Dios no se mide por los días buenos, sino por la fidelidad con que nos acompaña en los días grises. Ese amor no cambia cuando fallamos, ni se intensifica cuando acertamos. Simplemente es constante, eterno, inmerecido, pero real. Cuando el alma lo entiende, deja de pedir señales para creer. Empieza a creer para ver. A partir de ese momento, todo se simplifica. Ya no buscamos grandes revelaciones, sino momentos pequeños que nos recuerden que seguimos siendo amados. Cada mirada honesta, cada acto de bondad, cada respiración consciente se convierte en liturgia. La vida entera se transforma en oración, y la oración en vida. El silencio vuelve, pero ahora tiene otro sonido. Ya no es vacío, es plenitud. Es el espacio donde el alma y Dios se encuentran sin palabras. En ese silencio, el tiempo pierde peso y el miedo pierde sentido. Solo queda presencia, y en esa presencia, la certeza de que no hay separación posible entre lo humano y lo divino. Entonces la luz final comienza a crecer. No viene de fuera, brota desde dentro. Es la misma que nos sostuvo cuando no la veíamos. Ilumina los recuerdos, redime las sombras, da sentido a la espera. No anuncia un final, sino una plenitud. Lo que parecía ruina es ahora un templo. Lo que fue pérdida, ahora es promesa cumplida. Esa es la última luz. No la que deslumbra, sino la que permanece. No la que responde, sino la que habita. Una luz que no teme la noche, porque aprendió a brillar desde dentro.
una luz que no necesita ser vista para transformar. Y mientras el alma respira, Dios sonríe. Todo ha vuelto a su lugar. El dolor cumplió su propósito, la fe maduró, la esperanza no se extinguió, lo que el dolor destruyó, la gracia lo reconstruyó. Y ahora esa luz, eterna, suave, verdadera, vive aquí, en el centro mismo de lo que somos. El alma restaurada no busca aplausos ni testigos, solo respira. Cada respiración es una confesión silenciosa. Sigo aquí, sigo siendo. Lo que alguna vez fue súplica, ahora es gratitud. Lo que fue miedo, ahora es descanso. Ya no hay urgencia, solo plenitud. Las palabras se vuelven innecesarias porque la experiencia se ha vuelto suficiente. No hay nada que demostrar, porque la vida misma se ha convertido en testimonio. Dios no fue un visitante en el dolor, fue el arquitecto de la transformación. Mientras yo pedía que me sacara de la oscuridad, Él estaba encendiendo la luz desde adentro. Mientras lloraba por respuestas, Él tejía sentido con cada hilo invisible de la historia. Nada fue perdido, nada quedó fuera de sus manos. Cada fragmento sirvió, cada silencio tuvo voz, cada demora fue exactitud. A veces, en la quietud de la noche, me descubro sonriendo sin razón. No porque la vida sea perfecta, sino porque comprendo que ya no necesito entenderlo todo. La fe ha reemplazado la necesidad de control. Lo que antes era ansiedad ahora es confianza. El alma descansa no porque todo esté resuelto, sino porque ha encontrado su centro en lo eterno. Desde ese lugar, la mirada cambia. Veo belleza donde antes veía ruina. Veo propósito donde antes veía castigo. La creación entera parece respirar conmigo. Los árboles, el viento, las sombras, el sonido lejano del agua. Todo canta en el mismo idioma, el idioma de lo sagrado. Descubro que no existe un afuera ni un adentro de Dios. Él es el espacio donde todo ocurre. El alma entonces se vuelve oración sin palabras. Cada acto simple, un paso, un gesto, una sonrisa, lleva la impronta de su presencia. Ya no hay separación entre lo espiritual y lo cotidiano, entre lo divino y lo humano. Todo se unifica bajo la misma luz. Y en esa unidad, la existencia recupera su pureza original. No hay regreso al pasado, porque el pasado ha sido absorbido por la gracia. No hay miedo al futuro, porque el futuro pertenece al mismo amor que sostuvo el ayer. Solo queda el presente, ese instante eterno donde Dios se hace tangible. La eternidad no está después, está aquí, en cada momento que vivimos con conciencia y gratitud. A veces cierro los ojos y vuelvo al comienzo, al silencio donde todo empezó. Pero ya no es un silencio de vacío, sino de presencia. Escucho el mismo soplo que me dio vida, el mismo que me sostuvo cuando quise rendirme. Comprendo que el viaje nunca fue hacia afuera, sino hacia adentro, hacia ese punto de encuentro donde mi alma y Dios se reconocen como un solo aliento. El tiempo, con su paso incesante, ya no me asusta. Sé que todo lo que es verdadero permanece. Lo superficial se disuelve, lo esencial se queda. El alma no teme perder, porque ha aprendido que cada pérdida es una forma de regresar a lo esencial. No hay fin para quien ha sido tocado por la eternidad. Y cuando miro el rostro de los demás, veo el reflejo de la misma historia. Cada persona lleva una batalla invisible, una oración no respondida, una herida que Dios aún está transformando. No necesito palabras para entenderlo, solo compasión. El amor se ha vuelto mi teología y la empatía mi culto. He aprendido que el cielo no está en otro lugar, está en la mirada del que perdona, en las manos del que sirve, en el corazón del que ama sin esperar. Donde hay ternura, ahí está Dios. Donde hay compasión, ahí florece el reino. Lo eterno no es un mañana lejano, es un hoy que se abre cuando elegimos amar. Cada historia humana es una partitura dentro de una sinfonía que no termina. Dios no se cansa de componer, y cada vez que un alma se levanta del polvo,
Una nota nueva resuena en el universo. Esa música no se oye con los oídos, se siente con el espíritu. Es la melodía de la gracia, y todos somos parte de ella. Al final, descubro que la meta no era sobrevivir, sino despertar. No era salir del dolor, sino atravesarlo y encontrar a Dios dentro. La fe ya no es refugio de miedo, sino expresión de amor. La esperanza ya no espera, contempla. El amor ya no busca, habita. Todo lo que fui, lo que perdí, lo que creí, encuentra sentido en esa comunión silenciosa que no necesita promesas, porque ya es cumplimiento. La vida no es una línea que termina, sino un círculo que regresa siempre a la luz. Lo que empezó con un soplo termina con otro. Todo vuelve a su origen. El silencio que ahora canta, el dolor que ahora enseña, la noche que ahora ilumina. Y en ese cierre que no es cierre, siento la voz de Dios, no fuera sino dentro, diciendo sin palabras, he estado contigo todo el tiempo. Entonces comprendo, el viaje no era hacia un lugar, era hacia una presencia. La última luz no brilla en el cielo, brilla en el alma que finalmente entendió que siempre fue hogar. Y en ese instante, todo descansa. La vida, la fe, la espera, la historia. Nada falta, porque todo ha sido redimido. El universo entero parece respirar conmigo y decir al unísono: lo que el dolor destruyó, la gracia lo reconstruyó. Y ahora, la luz, eterna, suave, inextinguible, vive aquí, en el corazón que aprendió a amar en medio del silencio.